Mateo capítulo 2, y dice así la palabra del Señor: Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el occidente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Belén, y a todos en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta noche, ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones, y aquí, oh Dios eterno, te damos gracias porque podemos adorarte y glorificarte con libertad en esta noche. Gracias, oh Dios, porque estamos aquí también para oírte a ti en esta noche, enseñarnos tu palabra, la cual tú has revelado a través del instrumento que tú usaste en este tiempo final, en el cual te manifestaste plenamente en carne humana, nuestro amado hermano Branham. Sabemos que no fue él el que habló, sino tú a través de él plenamente. Ahora te pedimos, oh Padre Celestial, nos des la enseñanza de lo que fue revelado a través de tu manifestación en carne. Oh Señor, tú eres nuestro Maestro, y tú, Señor, te manifiestas como Maestro nuestro, cuando, Señor, nos vas a enseñar tu palabra. Te pido, Señor, manifiestes ese atributo, ese ministerio tuyo, lo manifiestes en carne en esta noche y nos enseñes tu gloriosa palabra, la cual ha venido a través de tu manifestación en carne.
Ahora danos la enseñanza de todo lo que fue revelado en esta hora final. Oh Dios Todopoderoso, Padre eterno, te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, el Hijo de David. Amén, amén. Pueden sentarse en esta noche. En esta noche esperamos de parte del Señor que Él nos enseñe algo de su palabra, algo de lo que Él ha revelado en esta hora final en la cual nosotros estamos viviendo. No nos congregamos nosotros con el propósito de revelar alguna cosa porque ya todo está revelado. Nos congregamos con el propósito de adorar a nuestro Dios en esta nueva dispensación y oír la enseñanza de su gloriosa palabra, la cual Él reveló ya en esta hora final. Pero que tenemos que ser enseñados en lo que ya ha sido revelado. En esta noche hemos leído este pasaje, el cual leímos el domingo también, para hablar acerca de este tema, el cual tiene unas cuantas partes, el cual será predicado, no sabemos en cuántos mensajes, y el mensaje que comenzamos el domingo se titula Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos, como ya hemos visto, eran científicos, pero eran judíos, los cuales se encontraban allá en Babilonia, eso era por allá por la India, se encontraban allá porque habían sido llevados cautivos en el cautiverio, en el tiempo que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y todavía ellos estaban viviendo allí cuando nació el Mesías. Entonces encontramos que estos fueron de los que no regresaron en el tiempo que hubo un regreso de Babilonia, cuando les fue permitido regresar, pero ellos no habían regresado, estos magos, y se habían quedado allá, y eran personas muy inteligentes, eran científicos, pero eran creyentes en la palabra de Dios, porque no importa dónde se encuentre un judío, un verdadero judío será un verdadero creyente en la palabra de Dios, no importa en el país en que él se encuentre. Estos científicos eran creyentes de la palabra de Dios, ellos creían todas las promesas que estaban hechas en la palabra, ellos sabían que un niño habría de nacer porque ellos sabían que el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Aquí lo tenemos, Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ve usted? Ese niño que estaba prometido que habría de nacer, no era otro sino el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios fuerte, que vendría y se encarnaría. O sea, el Dios todopoderoso que hizo al hombre, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero después le hizo un cuerpo al hombre, un cuerpo terrenal, a la imagen de los animales, porque el hombre, el cuerpo del hombre, se parecía o se parece mucho al cuerpo animal. O sea que el cuerpo humano, este cuerpo terrenal, es un cuerpo animal, pero usted no es un animal. Vea usted bien eso. Usted es un ser humano, usted es un hijo de Dios, pero el cuerpo terrenal es un cuerpo animal, o sea, en la categoría de los animales, el cuerpo animal más perfecto es el cuerpo humano. Pero lo que está dentro de ese cuerpo no es un animal, ni es el espíritu de un animal, sino que es un hijo de Dios viviendo en ese cuerpo, hablando de nosotros los hijos de Dios. Entonces encontramos que luego Dios, para redimir
a sus hijos que estaban en cuerpos terrenales, Dios mismo viene y se hace carne, se hace hombre. Entonces Dios tomó la imagen del hombre y Dios se hizo a imagen humana, se hizo hombre como nosotros. Y entonces, al hacerse hombre como nosotros, entonces, ¿qué apareció sobre la tierra? El Dios Todopoderoso, haciéndose hombre en el vientre de María. El Dios Todopoderoso naciendo a través del vientre de María. O sea, esto es hablando de la parte física, del cuerpo físico que tenía el Señor Jesucristo. Encontramos que este cuerpo fue creado, luego nació, y que era Dios tomando la imagen humana para podernos redimir. Nació allá en Belén de Judea conforme a como estaba profetizado. Y estos magos sabían que cuando el Mesías llegase a la tierra, el Mesías no llegaría como una persona ya grande. Ellos sabían que el Mesías no aparecería en un carro de fuego, en un platillo volador, ya grande él, para decirle a Caifás: aquí Caifás, aquí estoy. Ellos conocían las promesas de la aparición del Mesías. Ellos conocían cómo habría de aparecer el Mesías. Ellos sabían que el profeta Isaías había dicho que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Ellos sabían que esa era la promesa de la venida del Mesías, la primera venida de Cristo. Por lo tanto, ellos estaban esperando el Mesías de la manera en que estaba profetizado que vendría el Mesías. Era un poco diferente a como muchas personas esperan la venida del Mesías actualmente en su segunda venida. Ellos esperaban la venida del Mesías como estaba prometido que habría de venir el Mesías. El Mesías no podía venir en otra forma sino en la forma que estaba prometido que habría de venir. Porque Dios, antes de hacer algo, Él primero da la promesa. Él da la palabra de promesa y luego esa palabra está en medio del pueblo como una promesa y una profecía. Luego esa palabra se materializa, o sea, se cumple. Y cuando se cumple, ¿qué es? Cuando se cumple, entonces se cumple en carne humana, o sea, materializándose en carne humana lo que Dios prometió. Entonces esa palabra ya deja de ser una promesa y entonces viene a ser una realidad. Cuando esa palabra se cumple, entonces ya no hay que mirar entonces a la palabra para el futuro. No hay que mirar esa palabra donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y no hay que mirar esa palabra como porque la Virgen concebirá y mirarla como una promesa, sino como una promesa ya cumplida. Y cuando se mira una promesa de Dios ya cumplida, entonces se mira esa promesa de Dios ya cumplida en carne humana. Por ejemplo, cuando se miraba esa promesa ya cumplida en carne humana, ¿qué había que mirarle entonces? Lo que habría que mirarle entonces era a Jesús de Nazaret. Usted miraba a Jesús y estaba viendo a Isaías 9:6, el niño que habría de nacer, sobre sus hombros estaría el principado, el cual era el Dios fuerte y el Padre eterno. Usted miraba a Jesús allí en carne humana, usted estaba viendo al Padre eterno, al Dios fuerte en carne humana, como Él prometió que habría de venir entre su pueblo. Ve usted entonces, ya los que se quedaban con la letra, mirando la promesa, y no miraban la promesa ya cumplida en carne, perdieron la bendición que había en esa promesa. Porque el que ve la promesa de Dios cumplida en carne humana es el que recibe el beneficio de esa promesa.
Una persona puede estar diciendo, yo creo esto, yo espero esto, y yo espero esto, pero cuando se cumpla, ahí es que la persona recibe el beneficio de creer eso, si puede ver cuando se cumpla eso que fue prometido. Es igual que Malaquías 4:5 y Lucas 17:30, que está prometido ahí, todo el mundo lo mira y dice, qué bueno que está prometido ahí, que vendrá un profeta, qué bueno que está prometido ahí, que el Hijo del Hombre ha de aparecer, qué bueno que está prometido ahí, que aparecería cuando los días fuesen como los días de Sodoma y de Gomorra, qué bueno que la señal del Hijo del Hombre también habrá de aparecer en el cielo. Pero la gente le da su propia interpretación a todas esas promesas que Dios ha hecho, y cuando Dios cumple esas promesas, ¿qué pasa? Muy pocos son los que pueden ver esas promesas materializadas ya, o sea, cumplidas ya y siendo visibles a la vista humana. ¿Ve usted? Entonces todas esas promesas que Dios hace, usted solamente, cuando todavía no se han cumplido, usted las puede ver con su vista en letra y con su fe, usted la puede ver para conocer lo que significa eso. Pero cuando se cumplen, entonces usted la puede ver con sus ojos literales, cumplidas ya, y con su ojo del alma, cumplidas ya también. O sea, a través de la palabra usted puede ver cuál es el cumplimiento de eso, y usted estará mirando del corazón hacia afuera. Entonces, usted primero ve, ¿cómo? Usted primero ve para beneficio total y completo de su alma, usted ve con su alma. ¿Ve usted? Usted ve de acá adentro. Entonces encontramos que hay muchas personas que ven con sus ojos del cuerpo terrenal. Pero si usted puede estar viendo el cumplimiento de una promesa de Dios con sus ojos literales, con los ojos del cuerpo terrenal, y usted no puede discernir o verla con su alma, usted está viendo algo, pero viendo no ve. Y usted puede estar oyendo acerca de eso, y oyendo no oye. Porque usted, cuando ve, cuando viendo usted ve, es cuando viendo con sus ojos, usted ve con el alma el significado de eso o el cumplimiento de eso que usted está viendo con sus ojos. Pero ¿de qué le vale a la gente del tiempo del Señor Jesucristo haber visto a este joven Jesús de Nazaret caminar entre ellos, hacer los milagros que hizo y morir en la cruz del Calvario como murió, y verlo con sus propios ojos, y no ver eso además con los ojos del alma? Si una persona no lo puede ver con los ojos del alma, pues lo que vio con sus ojos del cuerpo de nada le valió, porque ningún beneficio le saca. ¿Ve usted? Entonces lo más importante de todo es que ver con los ojos del alma. Porque cuando usted ve con los ojos del alma, entonces usted ve. Entonces lo que usted ve con sus ojos terrenales, entonces usted lo entiende. Porque usted entonces lo mira con los ojos del alma, y al mirarlo con los ojos del alma, entonces usted entiende lo que está delante de sus ojos físicos, y usted entonces sabe qué es lo que se ha cumplido delante de usted, lo cual Dios había prometido que habría de cumplir en el tiempo en que usted vive. Ahora vemos que estos profetas habían visto con los ojos literales y con los ojos del alma. Ellos habían visto con sus ojos literales las promesas que Dios había dado a través de los profetas, y ellos las podían ver con sus ojos literales y leerlas y saber que un día habría de nacer el Mesías. Ellos sabían que el Mesías, cuando apareciera en la tierra, no aparecería ya grande, sino que aparecería naciendo de una virgen, porque así era la promesa de la palabra. Ellos también sabían por la palabra de Dios que estaba prometido que de Jacob saldría una estrella. De Jacob saldría una estrella. Por lo tanto, esto tiene doble significado.
Tiene un significado literal, una estrella literal, y tiene un significado espiritual. Porque un mensajero es una estrella también, en el sentido espiritual. Si una estrella en el sentido literal tiene que aparecer en el campo espiritual, en el cielo espiritual, tiene que aparecer un mensajero que es una estrella también. Por eso el hermano Branham dice que el pueblo del Señor es como el firmamento, como las estrellas, que cada uno tiene una posición y una órbita, y dice que cuando una de esas estrellas se sale de su lugar, se sale de órbita, afecta todo el sistema planetario, afecta todo el universo. El hermano Branham dice, si la luna se sale de su lugar, dice que volvería la Tierra a cubrirse de agua como se cubrió en Génesis capítulo 1. Y también, si se saliera de su lugar, pasaría lo mismo que pasó en el tiempo del diluvio. Se cubriría nuevamente de agua. Ahora, usted puede ver que todo eso tipifica también las cosas espirituales. Entonces, vemos que cuando algún miembro del cuerpo espiritual de Cristo se sale de su lugar, se sale de su posición, entonces afecta todo el sistema espiritual del Señor. Afecta todo. Por lo tanto, el hermano Branham nos dice que guardemos nuestra posición en el cuerpo del Señor. El que es oreja, sea oreja. El que es dedo, sea dedo. El que es una cosa, reconozca lo que es y permanezca en su posición, porque si se sale de su posición, entonces, en vez de hacer bien, lo que va a hacer es daño en medio del pueblo del Señor, y entonces usted será responsable por el mal que cause por haberse salido de la posición en que Dios le colocó. Eso es para cada uno de ustedes, es para mí, es para todos los ministros también. Como ministros tenemos que conservar nuestra posición en el ministerio en el cual Dios nos ha colocado. Cualquier ministro, si se sale de la posición o del ministerio en que Dios le ha colocado para tratar de hacer el trabajo de otro, va a hacer mucho daño en medio del pueblo de Dios, y en vez de traer bendición, lo que trae es confusión. Entonces, vemos que si algo se sale de su lugar, siempre produce problemas en el campo que sea. Si es en el campo literal que una estrella se sale de su sitio, produce problemas literales en el universo, en la Tierra, en la Luna y en otros planetas. Si en lo espiritual alguna estrella, y recuerde que los mensajeros son estrellas, si alguna estrella se sale de su lugar, produce muchos problemas. Recordemos también que usted mira para arriba y hay estrellas, pero hay también luceros. ¿Ve? Estrellas que se ven más grandes que las otras. Todo el pueblo del Señor, ¿son qué? Son estrellas en el cielo de Dios. Porque usted no es de la tierra, sino que usted es del cielo y está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Él es la estrella ¿de qué? De la mañana. Pero recuerde que está la estrella de la mañana y está también ¿qué? El lucero de la tarde. La estrella de la tarde. Ve usted que por la mañana saldría una estrella, pero también por la tarde aparecería un lucero. Esto representa mensajeros. Y estos luceros pues representan a Dios manifestado en carne en su primera venida y Dios manifestado en carne en su segunda venida. Porque es el mismo Dios el cual se mueve por la mañana y se manifiesta en carne allá en Israel, en el este, y entonces encontramos que en la tarde, en el tiempo de la tarde, habría luz. ¿Ve usted? Y ahí es que aparece el lucero, el mensajero de la luz para el pueblo del Señor. Y encontramos que usted mira para arriba y encuentra otros luceros más, otras estrellas más grandes. Estos también representan ministros en medio del pueblo del Señor, porque el Señor tiene más ministros, tiene apóstoles,
tiene profetas, tiene evangelistas, tiene pastores y tiene maestros. Entonces, esos son ministerios que habrían de haber o de estar en medio del pueblo del Señor. Encontramos también que los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia están representados con 7 estrellas, porque según Dios hizo el cielo literal, también hizo el cielo espiritual su iglesia. Fíjese, la luna representa ¿a qué? La luna representa a la iglesia. El sol representa a Cristo. ¿Ve usted? Todo lo literal representa las cosas espirituales. Ahora, veamos también que en el tiempo final, Daniel dice en el capítulo 12, dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, o sea, los hijos de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, que son los 144,000 hebreos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los que van a resplandecer? Los entendidos. ¿Es usted un entendido? ¿Entiende usted el mensaje de la hora? Porque los entendidos, ¿qué pasaría con ellos? Entenderían qué es lo que habrían de entender. Lo que habrían de entender es el mensaje de la hora. ¿Y qué es el mensaje de la hora? El mensaje de la hora es Dios hecho carne en este tiempo nuevamente. Porque San Pablo dijo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y en este tiempo Dios nuevamente ha sido manifestado en carne. ¿Y Él es qué? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Y cada vez que la palabra se hace carne, ese es el misterio de Dios revelado. En este tiempo final estaba prometido que tendríamos la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios. ¿Y qué es eso? Cuando Dios se revela plenamente, Él lo hace a través de carne humana. Entonces se encarna en un cuerpo humano y entonces se da a conocer a través de carne humana, manifiesto en toda su plenitud, y eso es no otra cosa sino la venida del Señor. Como ya había venido la primera vez, pues entonces cuando lo vuelve a hacer es que la segunda venida de Cristo. Entonces los entendidos entenderían. Estas cosas no es para todo el mundo entenderlas, sino solamente para los entendidos, los cuales son el pueblo escogido del Señor, los predestinados, los hijos de Dios. Y usted no vino a ser hijo de Dios cuando usted conoció estas cosas. Usted es hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted siempre ha sido un hijo de Dios. Pero usted no se recuerda de nada de lo que pasó antes de usted aparecer en esta tierra. Tampoco usted se recuerda nada de cuando usted estaba en los lomos de su papá. Pero sin embargo estaba en los lomos de su papá. ¿Ve usted? Así es que nosotros venimos a entender y a ver las cosas cuando aparecemos manifiestos sobre esta tierra como hijos de Dios. O sea, cuando nos damos cuenta de que somos escogidos, que somos hijos de Dios y ocupamos nuestra posición, entonces que podemos entender las cosas ocultas de Dios, las cuales Él ha revelado en este tiempo. Y luego dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor ¿de qué? Del firmamento. Es para el pueblo escogido resplandecer. ¿Y qué es lo que van a resplandecer? ¿Qué es un resplandor? Un resplandor es la luz
es luz. Entonces van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan a justicia, la multitud, sería enseñado en este tiempo, habría enseñanza. Entonces los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ve usted cómo el Señor tipifica a sus hijos y a los que enseñan la palabra los tipifica con estrellas? Y que resplandecerán y que será como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, eso sería para este tiempo final. Entonces dice, pero tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río y el otro de la otra parte a la orilla del río. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Podríamos coger, yo creo, para concluir esto. Dice aquí el verso 8 en adelante, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Estas palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Actualmente vemos que ya no hay nada sellado, sino que todo fue desellado, todo el sello fue roto y ya lo que Daniel oyó y no entendió, hoy lo podemos oír enseñado, porque habrán entendidos para entender y habrán personas escogidas para enseñar a la multitud estas cosas que Daniel oyó y vio, pero que él no entendió y quiso saber y no le fue permitido saber. Entonces, hoy en día sabemos que vendría la enseñanza, porque todo sería abierto y revelado en el tiempo del fin. Y sabemos que ya fue revelado, todos los sellos fueron abiertos, así es que no hay nada sellado. Por lo tanto, sabemos que estamos entonces en el tiempo de la enseñanza de todas las cosas que fueron reveladas. Ahora recuerde que una cosa puede ser revelada y al ser revelada nadie entenderla, porque las cosas cuando son reveladas nadie entiende nada hasta que no viene la enseñanza de eso que fue revelado. Fíjese, cuando estuvo el Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, ¿qué fue eso? Dios revelándose en carne humana. ¿Ve usted? Nadie conoció al Padre sino el Hijo. Nadie lo conoció sino el Hijo. Entonces dice, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Ahora encontramos también que la Biblia dice, nadie ha visto a Dios jamás, sino el unigénito del Padre. Y Él lo declaró a nosotros, o sea, lo reveló. Pero nadie entendió esas cosas hasta que luego no vino la enseñanza a través de los apóstoles, no vino la enseñanza de todo lo que había sido revelado a través de aquel cuerpo, Jesús de Nazaret. Pero cuando vino la enseñanza de que lo que se había cumplido en aquel joven Jesús de Nazaret no era otra cosa sino las promesas de la venida del Señor para redimir, las promesas de que un niño habría de nacer y un hijo nos habría de ser dado, el cual sería ¿quién? Dios hecho carne, el Padre eterno, el Dios fuerte, el todopoderoso, el príncipe de paz. Nadie había entendido esas cosas hasta que no vino ¿qué? La enseñanza. Solamente habían 2 o 3 ministros a los cuales había venido la revelación de todo ese misterio. De todo ese misterio había un grupito muy pequeño. Entonces
De ese grupito pequeño fue formado que un grupo de 120 que podían ver la enseñanza correcta que tenía ese grupito. Entonces ese grupito pequeño recibió entonces el beneficio para lo cual había venido el Mesías. Y entonces cualquiera que quisiera recibir el beneficio tenía que recibir la enseñanza que tenía ese grupito de 120. ¿Ve usted entonces? Siempre cuando Dios se mueve y se revela, Él se revela a través de carne humana. Pero luego, más adelante, viene la enseñanza de lo que Dios hizo. Viene la enseñanza de lo que Dios cumplió. Y entonces es que podemos ver lo que Dios cumplió conforme a sus promesas. Entonces, cuando eso ocurre, los entendidos entienden. ¿Cuándo qué? Cuando sale la enseñanza de lo que Dios ha cumplido. Y entonces comienzan a resplandecer como el firmamento. Comienzan a tener luz y comienzan a tener un resplandor maravilloso, el resplandor de la palabra, el resplandor de la luz de la tarde, el resplandor del Señor manifiesto en ellos. Porque la palabra es luz, el mensaje es luz. Entonces, ¿qué es la luz que comienza a resplandecer en los entendidos? La luz de la tarde. ¿Y qué es la luz de la tarde? La luz de la tarde es Zacarías 14:7, Lucas 17:30, Malaquías 4:5. Todas estas promesas son la luz de la tarde, y eso es que Dios manifestado en carne. Dios hecho carne entre nosotros. Y cuando estuvo en carne humana entre nosotros, ¿qué pasó? Nadie lo entendía. Y si 2 o 3 entendieron algo, le ligaron otras cosas que no iban con eso y no pudieron recibir totalmente el beneficio para lo cual Él vino. Pero siempre después que Dios termina su trabajo en carne humana y desaparece de la escena, entonces es que se puede entender lo que Dios hizo y el plan que llevó a cabo y el que llevará a cabo. Y entonces es que comienzan los entendidos a entender cuando empieza a salir la enseñanza de lo que Dios cumplió. Por eso el hermano Branham dice en el mensaje titulado La unión invisible de Cristo y su novia, él dice que cuando la novia, la esposa, comienza a ponerse en línea con la palabra, saldrá un mensaje fresco de toda la palabra de Dios. Es cuando comienza a ponerse en línea con la palabra. Se puso en línea con la palabra para reconocer cuál era su posición, que no era el 7º lugar, sino la piedra angular. Se puso en línea en la palabra y con la palabra para reconocer a Dios manifestado en carne en este tiempo. Se puso en línea con la palabra para reconocer quién es ella. Se puso en línea con la palabra en todo y puso en línea la palabra para ver lo que Dios había cumplido en este tiempo. Entonces, cuando puso en línea Malaquías 4:5, con Zacarías 14:7, con Lucas 17:30, con Apocalipsis 10 del 1 al 7, y puso en línea todas esas escrituras, y Apocalipsis 19, y cuando las puso en línea, ¿qué vio? Vio a Dios hecho carne nuevamente en medio nuestro. Vio la segunda venida de Cristo. Vio el nombre nuevo del Señor. Vio todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no puso la palabra, esta escritura por aquí y esta por allá y esta por allá, sino que las puso en línea derechita. Y cuando las puso en línea derechita y todas las promesas en línea, ¿qué vio? Vio a Dios en medio de nosotros, en carne humana, en el 7º mensajero. O sea, vio la señal del Mesías. ¿Qué es ver la señal del Mesías hoy? Ellos vieron la señal del Mesías ayer.
Estos magos vieron la señal del Mesías y dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente. Fíjese, en el oriente vieron la estrella del Mesías. Esa estrella literal tipificaba una estrella espiritual, el cual sería ¿quién? El cual sería el Mesías. Esa estrella tipificaba al Mesías. Entonces, encontramos que hoy en día en el oriente, que es el oeste, porque el este es Palestina, pero la estrella que aparecería en lo espiritual, la estrella que aparecería en el cielo espiritual de Dios, y el cielo espiritual de Dios es ¿qué? Es la iglesia. ¿Ves? Pero sabemos que en medio de la iglesia también hay estrellas erráticas, porque también en los cielos dice la palabra que hay estrellas erráticas, que no tienen un sitio fijo. Encontramos también que nos habla que hay nubes sin agua, pero también la palabra nos dice que hay nubes con agua. Y si las nubes estuvieran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. De esto es hablando acerca de ministros. Entonces en el cielo espiritual de Dios aparecería una estrella. Pero, ¿qué pasa? Cuando apareció la estrella de Belén, dicen los científicos, que fue unas 3 estrellas que se pusieron en línea y formaron una sola estrella. Ahora, encontramos que en el campo espiritual, una estrella es un mensajero. Y habría de aparecer una estrella o un mensajero, y cuando apareciera esa estrella, ¿qué pasaría? Estaría en línea con otras estrellas más, con otros mensajeros. ¿Cuáles mensajeros? Los 7 mensajeros. Serían los 7 mensajeros en línea, y al estar en línea los 7 mensajeros, ¿qué aparecería? Una sola estrella. Es lo que se vería. Entonces, en el 63 vimos que apareció en el cielo, aparecieron esas 7 estrellas en línea, los 7 mensajeros, y entonces esto nos mostró que el Mesías estaba sobre la tierra. Entonces, si podemos ver la estrella del Mesías, que es el 7º mensajero, en línea con las otras estrellas, con los otros mensajeros, entonces tenemos que reconocer que el Mesías estuvo sobre la tierra. Ahora, ¿cómo estuvo sobre la tierra? Estuvo en carne humana en el 7º mensajero. Ahora recuerden también que en lo literal también hubieron estrellas que se movieron y se pusieron en línea para señalar ese glorioso evento que aconteció en 1963. También encontramos que cuando nació el Mesías, nuevamente cuando vino el Mesías nuevamente, recuerde que el Mesías vino y nació de una virgen. Ellos vieron al cuerpo que llamaban Jesús, pero no vieron al Espíritu eterno, al Dios eterno que se llamaba Jesús, siendo bautizado allí como Redentor. Dios, el Espíritu eterno, se metió dentro del tabernáculo, el cual Él formó, Él creó en el vientre de María, el cual ya estaba grande, de unos 29 años y medio, y se metió dentro de su templo. Porque el templo del Señor es aquel que estaba siendo bautizado allí en el río, por Juan el Bautista, aquel era el templo del Señor. Aquel cuerpo que estaba allí siendo bautizado. Por lo tanto, el Señor, que es Espíritu, tenía que meterse dentro de un cuerpo, el cual entonces ellos solamente lo que pudieron ver fue el templo donde estaba Dios, y por eso no pudieron ver a Dios, porque Dios estaba metido en su templo. Y no pudieron traspasar su mirada para ver al que estaba dentro de aquel templo. Porque para ver al que estaba dentro de aquel templo, con los ojos físicos solamente usted puede ver las cosas físicas. Ellos necesitaban abrir sus ojos espirituales, los ojos del alma, para ver al que estaba dentro de aquel cuerpo. De usted. Por eso también muchas personas hoy en día
con sus ojos literales han visto el templo o vieron el templo donde estuvo el Dios Todopoderoso. Pero no han tenido sus ojos espirituales, sus ojos del alma abiertos para ver el que estaba dentro de ese templo. Muchos solamente lo que vieron fue el tabernáculo Branham, porque aquel cuerpo fue el tabernáculo Branham, y por eso también, hablando en términos de grupo, hablando en términos de iglesia, por eso fue que también le tenía que poner al lugar donde congregaría, al pueblo, a la congregación, por eso le tuvo que poner tabernáculo Branham allá en el local, porque allí también estaría el tabernáculo Branham, o sea, la iglesia Branham. ¿Ve usted? Entonces mostrando que habría un pueblo, un grupo de creyentes que sería el tabernáculo Branham. Usted y yo somos el tabernáculo Branham. ¿Y a dónde será que vendrá el Señor a morar plenamente? Al tabernáculo Branham. Usted como un escogido, hablando en términos espirituales, usted es el tabernáculo Branham. ¿De usted? Porque usted ya está casado con el esposo y la esposa toma el nombre del esposo. Y usted sabe que el esposo habría de venir a medianoche, y a medianoche se abría un clamor, aquí el esposo salir a recibirle. Y cuando salimos a recibirle, nos encontramos con que el esposo es Cristo Dios manifestado en carne humana, en su carne. ¿Y cómo se llamaba el esposo, Dios manifestado en carne humana hoy? Se llamaba William Marion Branham. ¿Cómo se llamaba el novio en el tiempo pasado? Se llamaba Jesús. ¿Ve usted? Entonces, la novia tomó el nombre de novia, del novio, pero cuando vino el esposo, con el nombre de esposo, entonces la novia se casa con su novio, el cual ahora viene como esposo, y al casarse, pues ya no se llama señorita Jesús, ahora se llama señora Branham, porque ha tomado el nombre del esposo, porque el Señor tuvo ese nombre Jesús, ese nombre para redimir, y cuando termina de redimirnos, entonces toma su nombre eterno, el nombre eterno de Dios, y aparece con el nombre eterno de Dios, ya como esposo para casarse con su novia. Y cuando se casa, pues, así como él tuvo un cambio de nombre, también encontramos que la novia tiene un cambio de nombre. De señorita viene a ser señora. Entonces, pierde el nombre de señorita para tener el nombre de señora. Lo mismo que le pasa a toda joven cuando se casa, pierde el nombre de señorita. Si se llamaba Rivera, pues deja de ser Rivera, y entonces si el esposo con quien se casó se llama Pérez, pues de ahí para adelante es la señora Pérez. ¿De usted? Y eso es lo que le pasó a la novia de Cristo, que cuando se casó perdió su nombre de señorita. Era la señorita Jesucristo. Pero ahora ha perdido su nombre de señorita y ha tomado el nombre de señora, que es el nombre de su esposo. Ahora encontramos que ellos, los magos, vieron la estrella en el oriente, miraron del este hacia el oriente y la vieron, y supieron que es la estrella del Mesías, y cuando esa estrella apareciera, el Mesías estaría sobre la tierra, y cuando estaría sobre la tierra el Mesías, entonces tenían que caminar hacia adelante, hacia donde estuviera la estrella, para ver y reconocer y adorar al Mesías, o sea, para recibir al Mesías. Tenían que reconocerlo y verlo y recibirlo allí. ¿Ve? Porque él estaría allí donde estuviera la estrella. Y hemos visto que mirando del este hacia el oeste, ¿a dónde nos lleva?
la señal del Mesías o la estrella del Mesías, ¿dónde nos señala que habría de aparecer? Si miramos del este, que es Palestina, y miramos hacia el oeste, ¿hacia dónde estaremos mirando? Mirando de Palestina hacia el oeste, estamos entonces mirando de Palestina hacia Estados Unidos. Entonces la estrella habría de aparecer ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Y la estrella sería quién? El séptimo mensajero. En línea directa con los otros mensajeros de las 7 de las otras edades pasadas, de las 6 edades pasadas, y entonces allí mismo donde se viese la estrella, allí mismo estaría Dios encarnado. ¿Dónde estaría encarnado? Pues en el mismo mensajero, porque es una estrella espiritual. Entonces, cuando nosotros miramos desde la primera venida de Cristo y hemos recibido la primera venida de Cristo y parados firmes en la primera venida de Cristo, la cual apareció en el este, en Palestina, entonces nuestra mirada tiene que ser colocada hacia la segunda venida de Cristo, y cuando colocamos nuestra vista hacia la segunda venida de Cristo, la colocamos ¿hacia dónde? Hacia Estados Unidos, donde se cumpliría la segunda venida de Cristo. Y cuando miramos así, que entonces vemos al Mesías viniendo nuevamente en carne humana por segunda vez. Entonces pues, sabemos que es el mismo Mesías viniendo por segunda vez. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué? El segundo Mesías. Porque el Mesías siempre es Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué produjo la primera venida del Mesías? ¿O el primer Mesías? El primer Mesías produjo una novia Mesías. Produjo una Mesías. ¿Y eso ocurrió cuándo? Eso ocurrió en el día de Pentecostés. Fíjense, durante aquellos 3 años y medio que el Señor tuvo de ministerio, durante ese tiempo fue engendrada esa Mesías, o sea, esa iglesia Mesías, o esa novia Mesías. Pero el día de Pentecostés nació esa novia Mesías. Y siguió creciendo y creciendo, pero antes de casarse, antes de venir el novio para casarse con ella, pues cayó. El diablo le engañó. Bueno, vamos a parar esa partecita ahí. Entonces vemos que viene el novio, viene como esposo por segunda vez. ¿Quién es? Es el mismo Mesías, pero en otro cuerpo físico, en otro tabernáculo, en otro vaso que él usaría para cumplir su segunda venida. Al venir por segunda vez, ¿qué haría él? Él, durante un lapso de tiempo, engendraría una novia. Y eso ocurrió del 1946 al 58, por ahí para acá, o hasta el 62 casi. Pues, ¿qué pasó? Fue engendrada esta novia, como hasta el 58 fue engendrada esa novia. Fue creada por la palabra, como el cuerpo de Jesús de Nazaret fue creado en el vientre de María. Pero ella no tuvo nada que ver con ese engendro, ella no puso nada. Ahora vemos que el Señor, a través de carne humana, creó en medio de la iglesia de la Odisea, creó una novia, por la palabra la cual la Odisea nada tuvo que ver con esa novia que fue creada. La Odisea solamente fue el vientre donde el Señor creó esa novia, del 46 al 58 por ahí. Pero ya del 58 para adelante los dolores de parto se apretaron y nació esa novia, lo cual es un cuerpo, otro cuerpo, no el cuerpo de la Odisea, sino otro cuerpo de creyentes. Y ese cuerpo de creyentes nació por ahí, por ese tiempo, y cuando nació ese cuerpo de creyentes, 5 estrellas se pusieron
en línea. Del 58 al 60 por ahí, o al 60 y pico, se pusieron en línea 5 estrellas. ¿Quiere verlo? Vamos a ver por aquí donde el hermano Branham nos señala el nacimiento de esa novia que nació 1962 en el mensaje titulado La señal de la semilla del tiempo final. En el libro de notas, página 132, el hermano Branham nos dice: Inglaterra el otro día tuvo una tempestad que sopló lejos de 70,000 casas en un día, o sea que las sopló, las barrió, las destruyó. Desastre donde quiera. California, Los Ángeles, casi se quiso arrastrar dentro del océano, casi se quiso ir dentro del océano, que es el principio de dolores. Terremotos son registrados donde quiera, que es 5 estrellas vienen en línea. Gracia, la gracia de Dios. ¿Qué ha pasado? Una iglesia infante, aleluya. Una novia, infancia, que el poder de Dios ha comenzado a caer en ella y ella está tomando forma. Ahí lo tienen, todos esos terremotos y todos esos temblores y desastres que estuvieron aconteciendo del 58 al 62, que fue dolores de parto, porque una novia estaba naciendo, dolores de parto para dar a luz la novia de Cristo. Esa novia infante nació y el poder de Dios, el Espíritu de Dios, entró dentro de ella. Porque cuando el niño nace es que el Espíritu entra dentro del niño. Nació esa novia infante, el Espíritu de Dios entró dentro de ella. Y entonces encontramos que apareció el esposo. Más adelante apareció el esposo a medianoche. ¿Para qué? Para casarse con esa novia. Y en el 1963 se llevaron a cabo ¿qué? Las bodas del Cordero con esa novia que había nacido. Al llevarse a cabo esas bodas, con la apertura de los sellos, fue llevado a cabo las bodas y hubo un tiempo de jubileo, de fiesta, de bodas, en la cual, en ese tiempo de boda y en lo espiritual, en sentido espiritual, hubo un tiempo de boda y de relaciones espirituales del esposo con la esposa, con esa esposa que se casó con él. O sea, hubo un tiempo de luna de miel, hablando en términos espirituales, porque la luna de miel en términos literal será el milenio. Pero en términos espirituales, durante ese lapso de tiempo, del 63 al 65, en el cual el esposo ha estado o estuvo con esa novia, estuvo teniendo relaciones espirituales a través de la palabra. Y la simiente original es que la palabra. Entonces estuvo inyectándole a esa novia con la cual se casó, estuvo inyectándole la simiente de la palabra. Una simiente estuvo entonces teniendo relaciones amorosas con su novia, su esposa, con la cual se había casado, y entonces en ese lapso de tiempo, del 63 al 65, le engendró un hijo. Por eso usted lee en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, y el hermano Branham dice: la esposa está embarazada. Ya no es novia, sino esposa, porque lo raro es una novia embarazada. Pero cuando hay una esposa embarazada, eso quiere decir que hubieron las bodas primero. Entonces Cristo se había casado primero con su novia.
al casarse primero con su novia, entonces podía tener relaciones amorosas con su novia a través de ¿qué? De la simiente original, que es la palabra, y por eso del 63 para adelante le estuvo inyectando la simiente original a esa novia en el vientre de esa novia. Por eso le estuvo inyectando la palabra pura y perfecta a esa novia del 63 al 65. ¿Ve usted? Entonces quedó embarazada esa novia, ¿con qué? Con esa palabra. Al quedar embarazada, luego entonces él se va. Él se fue, pero quedó la simiente en el vientre de esa novia. ¿Ve usted? Cuando todo hijo viene en el nombre de ¿quién? De su padre. ¿Ve usted eso? Entonces, ¿qué fue lo que quedó engendrado en esa novia, en esa esposa? En esa esposa quedó engendrado Cristo, porque Cristo es la palabra. Quedó engendrado ¿quién? Dios. Entonces ese hijo que quedó engendrado, cuando le llegue el tiempo, cuando le llegase el tiempo de nacer, tenía que nacer, y cuando naciese ese hijo, ¿quién sería ese hijo? Sería el mismo padre, pero en forma de hijo. El mismo padre en forma de hijo. Porque nosotros somos hijos de nuestro padre. Nosotros somos, ¿qué? Nosotros somos nuestros propios padres multiplicados. Porque usted se multiplica, ¿cómo? A través de tener hijos. Ellos son usted y usted es ellos. Nosotros somos lo que es Dios y Dios es nosotros. Porque los hijos son los atributos de todo padre. Y la mujer es el lugar donde es sembrada la semiente, es el instrumento, el lugar donde es reproducido el germen de vida, o sea, la simiente de vida o los atributos del varón. Entonces vemos que la pulpa de todo cuerpo la produce la mujer, pero la vida la produce el hombre. La vida de ese hijo que fue engendrado en esa novia es de Dios y la produce Dios. Pero la pulpa de ese hijo que va a nacer la produce la esposa. ¿Sabe usted eso? En palabras más claras, la parte espiritual, ese poder de Dios y ese espíritu de Dios, ¿de dónde viene? No lo produce la iglesia, porque la iglesia no tiene eso de sí misma, porque eso es la vida, y la vida la produce ¿quién? El varón, y el varón, en este caso espiritual, es el Hijo del Hombre, el cual estuvo en carne humana en medio nuestro, y esa vida la produce Él. Pero la pulpa donde estará esa vida la produce la esposa. Por lo tanto, ese hijo que habrá de nacer, la pulpa de ese hijo es producida por la esposa. O en palabras más claras, ese espíritu que va, esa vida que va a estar dentro de ese hijo que va a nacer, es que es el Espíritu de Dios en toda su plenitud. Pero esos cuerpos en los cuales estará el Espíritu de Dios en toda su plenitud, esos cuerpos es en la pulpa donde entrará el Espíritu, donde entrará la vida. Y esos cuerpos los produce ¿quién? La esposa. O sea, ella produce la carne donde estará la plenitud. Por eso, los cuerpos en los cuales se meterá la plenitud de Dios serán cuerpos o será parte del cuerpo de la esposa. O sea, serán personas del mensaje en los cuales han sido predestinados para formar parte de ese hijo.
Y ese cuerpo que nacerá será un cuerpo de creyente. No será el mismo cuerpo de la esposa, sino miembros, partes, cuerpos de la esposa, que fueron cuerpos de la esposa, formaron parte del cuerpo de la esposa. Entonces viene Dios y los toma, y ellos son predestinados, escogidos, para ahora formar parte del cuerpo del Hijo prometido, formar parte del Hijo que será lleno de la plenitud de Dios. Ve usted, en un tiempo nosotros estuvimos metidos allí en la Odisea y aparecíamos como parte o miembros del cuerpo de la Odisea, de ese cuerpo de creyentes. Pero fuimos escogidos y predestinados, y entonces sacados de ahí, y vinimos entonces a formar parte del cuerpo de creyentes de la esposa. Y ahora, del cuerpo de creyente que forma la esposa, entonces Dios toma uno por aquí, otro por allá y otro por allá, y forma el cuerpo de creyente, el cual es el hijo que le habrá de nacer a esa esposa. ¿Ve usted? Entonces, fíjese, del laodicaico, Dios lo tomó a usted y lo convirtió ¿en qué? En esposa. Y de esposa lo toma y lo convierte en hijo. ¿Lo entendió? Porque la culpa la pone la mamá, la pone la esposa. Entonces la pulpa, la parte física, el individuo que Dios toma para formar parte de ese hijo prometido que tendrá la plenitud de Dios, pues esa pulpa viene a ser usted y vengo a ser yo y todos los que hayan sido predestinados para formar parte de ese cuerpo escogido que nacería a esa esposa. Sabemos que este es por predestinación, no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia y predestina lo que Él ha de llevar a cabo. Por eso no peleamos con nadie ni nos peleamos con nadie, sino que sabemos que todo ha sido predestinado por Dios, y estamos muy contentos y muy agradecidos de haber sido escogidos y predestinados para formar parte de este cuerpo de creyentes que ha comenzado a nacer. Desde el 1974 comenzó el nacimiento de este cuerpo de creyentes, el cual es el hijo que habría de nacer, que lleva el nombre de su papá, de usted, que reconoce a Dios manifestado en carne, al nombre eterno de Dios manifestado en carne. Bueno, sería que un hijo no reconozca el nombre de su padre. Entonces, ve usted que están haciendo un cuerpo de creyentes de dentro del cuerpo de creyentes de la esposa, porque todos los que están en el mensaje reclaman que son de la novia, la esposa. Pero de ahí sale un grupito más pequeño que es el cuerpo de creyente que forma el hijo que habría de ser, que es el grupo predestinado que recibirá la plenitud de Dios. Entonces, bueno, en el 74 comenzó a nacer ese cuerpo de creyentes, y ya pues vemos que está bastante avanzado este parto, y hay dolores de parto. La esposa tiene dolores de parto, por eso es que tiene tantos dolores y se queja tanto, se quejan tanto y tanto, pero son dolores de parto. Pero este hijo que está naciendo nace con lágrimas en sus ojos. ¿Ve usted? Pero la esposa tiene dolores de parto. Sufre bastante en este parto que está teniendo. Por eso sufre muchísimo en este parto, pero es que tiene que nacer este hijo. Porque si no nace, hasta la esposa se muere. Entonces, ¿qué pasa? Pues Dios está llevando a cabo una labor muy importante en esta ocasión, y es la labor del parto de la esposa, la cual está dando a luz, está pariendo un hijo.
Por eso es que siempre en los partos hay doctores. Por eso es que en este tiempo del fin, en que los escogidos habrían de resplandecer como el firmamento, los entendidos habrían de entender, por eso es que hay también doctores en la palabra para que nazca en la palabra ese hijo prometido. Por eso es que hay esos ministerios y hay otros ministerios más para atender a ese hijo que ha de nacer. Ahora vamos a pararlo aquí, porque yo no quiero que se le pase en lo que hay de aquí para adelante. Porque ya que en mi hogar le hemos recibido un niñito en la familia al que estábamos esperando, y por eso le puse Isaac, tipificando con eso a el hijo prometido que ha de venir. Entonces, ya que he estado observando bien todas estas cosas últimamente y viendo luego de nacido cómo se desarrollan las cosas en un niño, el domingo, si el Señor nos permite, estaremos hablando un poquito más de cómo ha estado moviéndose este niño que ha estado naciendo, cómo ha estado actuando y por qué ha estado actuando en la forma que actúa, y muchísimas cosas que he estado observando en el que nos vino a nosotros literalmente, el cual estamos esperando y con alegría y regocijo lo hemos esperado y lo hemos recibido. Bueno, según los cálculos que teníamos, era para el 22 de este mes de agosto. Y vino el 24 del mes pasado. Según los cálculos espirituales quizás que muchos tenían, el niño que habría de nacer espiritualmente debía de venir para bien lejos por allá, pero hemos descubierto que comenzó a nacer en el 74, antes de tiempo según los cálculos de muchos, pero yo no creo que en mi hogar se adelantó la fecha y que nació a los 8 meses, sino que los números estaban mal puestos quizás. Y eso es lo que pasa espiritualmente, quizás los números mal puestos, y cuando nos toma de sorpresa naciendo o apareciendo en cuerpo de creyente, ¿y dónde estaba eso señalado o para este tiempo? No. Es que no se dan cuenta que la novia tuvo que nacer y que también como la novia nació y se convirtió en la esposa, también tiene que nacer el hijo de la esposa. Si no da a luz un hijo, entonces es una mujer estéril. Y una mujer estéril, en la palabra de Dios y espiritualmente hablando, era en los tiempos bíblicos una mujer que tenía sobre sí oprobio y que quería ser libre de ese oprobio, y que la única forma en que podía ser libertada era pidiéndole a Dios que la libertara. Parecía que esta esposa era estéril, pero que ella tenía en su vientre la simiente de la palabra, y estaba embarazada y nació y empezó a nacer ese hijo. No ha terminado de nacer completo, no sabemos cuánto tiempo nos toma. Cuando nació la novia, comenzó a nacer del 46 al 58 por ahí. Debe ser como unos cuantos años. Ahora no sabemos el hijo cuántos años le tome nacer. Pero ya sí sabemos una cosa, que parte del niño ha nacido, la cabeza ya nació. Y yo creo que por lo menos hasta la cintura ya está afuera. Venezuela, los hermanos de Venezuela quizás usted sabe que ellos son fuertes, un grupo fuerte, un grupo grande, un grupo que trabaja, un grupo misionero, un grupo con una obra apostólica tremenda y con un apóstol tremendo como lo es nuestro amado hermano del mundo. ¿Qué es eso? Brazos fuertes, manos fuertes y pecho fuerte para trabajar y hacer la obra que hay que hacer en este tiempo. ¿Ve usted? El resto tiene que seguir naciendo. Por eso es que tenemos doctores hoy en día, para que ese niño nazca y nazca bien. Sin doctores en este tiempo, ¿qué pasaría? Correría peligro la mamá y el niño. Por lo tanto, tenemos en este tiempo doctores y tenemos también ayudas, porque usted sabe, las enfermeras y los demás doctores
que no es el que esté a cargo del parto, sino los otros, eso representa ministros en esta hora que estarán en armonía y en compañerismo y trabajando juntos para que ese niño nazca saludable, no se vaya a encajar después que ya está naciendo. Y las enfermeras y todo esto representan, ¿qué? Representan a los demás que están puestos en la obra del Señor como diáconos y todos estos que tienen diferentes ministerios que son ayudas en el pueblo del Señor para que nazca con regocijo y alegría y bien este niño que está naciendo. Bueno, hemos llegado a este tiempo, hemos visto lo que ha estado pasando. Yo no sé si ustedes, no hace mucho ya que hablamos que el niño, el hijo prometido ha estado naciendo, ¿cuántos se dieron cuenta que hace algún tiempito anunciaron que California iba a ser destruido con un terremoto porque se pondrían en línea para yo no sé qué fecha, no sé si junio o una fecha por ahí, se iban a poner en línea unos cuantos planetas, no sé si 5 o 7, parece que eran 7, ¿verdad? 5 planetas se habrían de poner en línea. 5 planetas se pusieron en línea para hacer ¿qué? La esposa. 5, tendría que conseguirle el reportaje para chequear bien y leérselo desde aquí y ver cuáles eran esos planetas también. Vamos a dejarlo así en suspenso hasta que tengamos la noticia. No sé si la tengo recortada en casa. Todo el mundo estuvo desesperado, asustado, porque creía que iba a ser destruido Los Ángeles, California, que se iba, y los científicos comenzaron a profetizar que habría de ser destruido, que ya todo iba a pasar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue más grande que eso que ellos anunciaban. Lo que pasó fue que esas estrellas poniéndose en línea estaban anunciando el nacimiento del hijo prometido. ¿El hijo de quién? El hijo del esposo y esposa, el cual fue engendrado en el 63 al 65 y que ya después de los 9 meses, 9 años tenía que nacer. Y como fue anunciado en los cielos por estas estrellas poniéndose en línea para el nacimiento de la novia esposa, también el hijo de la esposa fue anunciado en los cielos. ¿Ve usted? Así es que si los científicos o los religiosos hubieran chequeado entonces en este tiempo, se hubieran dado cuenta para el 58 por ahí que una novia esposa, la Mesías, estaba naciendo en algún lugar. ¿Y qué sería eso? Un cuerpo de creyentes naciendo en algún sitio. Pero no se dieron cuenta de esa señal arriba. No sabían leer la primera Biblia. Y la segunda tampoco la entendían. Y la tercera solamente veían la letra pero no entendían su significado. ¿Ve usted? Entonces, cuando nació el hermano Branham, apareció la señal también allá en el cielo y una científica la vio, los religiosos no la vieron. En el 33 también apareció una estrella cuando hermano Branham estaba bautizando. Muchos la vieron, pero no todos entendieron. Y encontramos que en este tiempo han aparecido esas estrellas en línea, y si los que están en el mensaje se dieran cuenta de lo que eso ha estado señalando, que en algún sitio comenzaría a nacer, ¿o nacería qué? El hijo prometido del cuerpo de creyentes que recibiría la plenitud de Dios. Porque ya la novia como esposa, la novia recibió la plenitud de Dios cuando recibió a Dios en carne humana en el séptimo mensajero. Pero ahora falta recibirla como individuos, y eso es este cuerpo de creyente que ha comenzado a nacer, que cuando haya nacido completo el cuerpo, todos esos que pertenecen a ese cuerpo recibirán la plenitud. Y luego habrá regocijo, alegría en medio de todo el pueblo, porque un niño nos es nacido, el cual reinará sobre la tierra, los cuales serán los instrumentos de Dios para esta hora final en la cual estamos viviendo. Vamos a estar puestos en pie
en esta noche hemos querido meter en el mensaje bastante, porque esto no pudimos cortarlo un poco, dejamos bastante claro el cuadro en esta noche, y el domingo continuaremos en lo que el Señor nos tenga. A lo mejor continuaremos en esa misma línea y veremos algunas cositas más de lo que el Señor está haciendo, y seguiremos adelante con lo que el Señor nos tenga para este momento o tiempo final en que estamos viviendo. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche, todos nuestros rostros inclinados, y seremos despedidos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí ante tu santa y divina presencia estamos en esta noche y te adoramos y te glorificamos y te damos gracias por tus bendiciones, oh Padre celestial. Gracias por esta bendición de poder adorarte y glorificarte con libertad y poder escuchar tu gloriosa palabra, tu gloriosa enseñanza, Señor, del mensaje de la hora. Ahora, Padre, hemos adorado y glorificado tu nombre y escuchado tu enseñanza para esta hora. Te rogamos ahora, Señor, vayas con nosotros y, Señor, nos cuide de todos los peligros del camino, que tu ángel que acampa en derredor nuestro nos defienda en todos los peligros, Señor, y te damos gracias, oh Padre celestial, por tus bendiciones en esta noche, y en tu nombre eterno y glorioso, el Hijo de David, te lo pido todo, Padre.